Señor, de ti. Lléname, Señor, de ti. Abre mis ojos, quiero ver tu gloria. Lléname, Señor, de ti. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de lo que es el poder de la oración. Me pregunto si hemos entendido lo que significa el poder de la oración. Es una frase que se ha usado mucho, pero pienso que se puede entender mal. ¿A qué me refiero? Para explicarlo mejor, voy a citar una oración que está en la Biblia y que no funcionó. Verás por qué. Dice así, en Hechos 19:13 de la Nueva Traducción Viviente. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Primero necesitamos aclarar que Jesús era judío. Los judíos son el pueblo escogido de Dios, pero en los tiempos en los que Jesús vivió, muy pocos creyeron en el hecho de que Él era el Mesías que estaban esperando. Los judíos, aún en la actualidad, estudian los 5 primeros libros que nosotros también leemos en nuestras Biblias, así como también estudian a los profetas que nosotros leemos. En todos esos libros se profetizó acerca de un Mesías que habría de venir para salvar al pueblo judío de toda esclavitud. Ese Mesías nacería de una joven virgen y su reinado se establecería para siempre, incluso para judíos y gentiles. Los gentiles simplemente somos todos los que no somos judíos. Algunos judíos todavía esperan a ese Mesías que se profetizó, porque no reconocen a Jesús como aquel que fue profetizado, aunque solo basta con descubrir los detalles de los que hablan los profetas para confirmar que sí es Jesús ese Mesías. Bueno, volviendo al versículo de la oración que no funcionó, con el contexto que les acabo de platicar, entonces podemos entender cómo es que ese grupo de judíos oraba diciendo: en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica. Ellos no creían en Jesús. Además se nota que ni siquiera lo conocían. Tal vez no habían escuchado hablar de él. De lo que sí podemos darnos cuenta es que habían visto que Pablo tenía resultados al orar en el nombre de Jesús. Entonces ellos intentaron hacer lo mismo, como algo que habían aprendido, para tener los mismos resultados. Pero, ¿quieres saber qué pasó? Te voy a leer Hechos 19, del 14 al 15. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa, desnudos y golpeados. No eran cualquier persona, eran 7 hijos de un sacerdote principal. Ellos iban expulsando espíritus malignos, pero esta vez el espíritu maligno les aclaró que a ellos no los conocía y los atacó con violencia. Vamos a aclarar esto de que eran sacerdotes. Es un poco largo, pero muy ilustrativo. Cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, Dios levantó a Moisés para liberarlos, y vaya que lo hizo. Recuerda que se abrió el mar en 2, cruzaron sin problema, y después el mar se volvió a juntar, destruyendo a los egipcios que los venían persiguiendo.
¡Qué maravillosa liberación tan poderosa! Al caminar libres por el desierto, de día una nube que los cubría de las quemaduras del sol y del calor sofocante del desierto, y también los guiaba. Esa nube los guiaba. Y por las noches, una columna de fuego los protegía y les proporcionaba calor. Esto es tan real, tal cual lo estás leyendo. Y para no hacer extensa la historia, vamos a recordar que fue en esos días cuando Dios le dio a Moisés las leyes que tenía que cumplir. Entonces se asignaron sacerdotes, quienes estaban encargados de hacer cumplir la ley. Estos eran quienes supervisaban que todo fuera correcto. Ya cuando Jesús nació, eran llamados fariseos aquellos encargados de hacer cumplir la ley. Pero tristemente se habían olvidado del amor de Dios. Se habían convertido en una especie de jueces vacíos y sin amor. Por eso es que leemos que al mismísimo Jesús lo condenaron por no cumplir la ley según sus propios juicios, porque en realidad Jesús cumplió toda la ley de principio a fin. En él no se encontró mancha, pero los fariseos estaban muy enojados. Jesús les llamó sepulcros blanqueados, ya que ante las personas se hacían ver como perfectos, pero por dentro estaban vacíos, sin vida. Ellos fueron los que mandaron crucificar a Jesús. Aquellos que buscaban el cumplimiento perfecto de la ley no tuvieron el corazón abierto para reconocer a su Mesías. No vieron los milagros, el amor, la verdad, porque solo buscaban cumplir la ley. Bien, pues de ahí el origen de estos sacerdotes de los cuales estamos hablando en este ejemplo. Volvamos entonces a retomar el tema del espíritu que vino a destruir y a violentar a estos sacerdotes. Tal vez este ejemplo es un poco fuerte, pero es muy bueno. Quizá te preguntes, ¿por qué el espíritu pudo atacar a aquellos hombres? Y seguramente tus respuestas pueden ser como las siguientes. Pues porque vivían en pecado, porque estaban en rebeldía, porque no tenían fe, porque no daban la gloria a Dios, etcétera, etcétera. La respuesta es mucho más simple y la podemos leer en Marcos 16, del 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora sí, cuando decimos que hay poder en la oración, no quiere decir que todas las oraciones son poderosas en sí mismas. Más bien, el poder está en Jesús, porque cuando tú crees en Él, sabes que no es tu voz ni tus palabras, sino el poder de nuestro Señor Jesús actuando a través de ti. ¿Has leído que la Biblia dice, somos el cuerpo de Cristo? Bueno, todo lo que has aprendido acerca de esto es cierto. Pero también podemos pensar algo maravilloso. Muchas veces Dios mismo necesita abrazar a un enfermo, necesita llevar consuelo a los afligidos, necesita decirle algo a una persona, pues tú eres su cuerpo, sus manos, su voz, y si crees, así será. Simplemente es porque Jesús te puede usar si estás dispuesto. Aquí no leo que diga, aquellos que han estudiado largos años en un seminario, aquellos que son hombres, aquellas que son mujeres perfectas, solamente dice, y estas señales seguirán a los que creen. Dice claramente, a los que creen.
¿Tú crees? Lo harás. Es una declaración que Jesús dejó estipulada antes de subir al cielo. Tu oración es poderosa, no por la oración, no por quien tú eres, no por tu elocuencia. Es poderosa porque crees en Jesús y que Jesús lo hará. Te voy a leer otro versículo. Efesios 3, 20-21. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir, incluso imaginar, mediante su gran poder, que actúa en nosotros. Gloria a Él en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Lléname, Señor, de ti. Lléname, Señor, de ti. Abre mis ojos. Quiero ver tu gloria. Lléname, Señor, de ti.